Alguien con un don de desintegración acaba de entrar al edificio. Aizawa miró al adolescente con los ojos muy abiertos. Para ser justos, no esperaba que el chico lo encontrara justo cuando salía de la sala de profesores, con una mirada que indicaba que estaba a 30 segundos de empezar una pelea. Entonces las palabras hicieron clic y entrecerró los ojos. ¿Qué pasó? Los ojos verdes alzaron la vista con una energía penetrante que hasta entonces no había sido dirigida. Menos de un minuto después de que sonara la alarma, un adolescente salió del aula 1A. Probablemente tendría 20 y pocos años como máximo. Ojos rojos y cabello azul pálido y plateado. Tenía la piel áspera, pero llevaba una mascarilla, así que no pude distinguir si tenía cicatrices o algo más. Mencionó que era fácil distraer. Lo confronté. Aizawa reprimió la reprimenda instintiva por ello. A pesar de su edad, sabía que el adolescente frente a él era lo suficientemente hábil y experimentado como para aprobar el examen de la mayoría de los héroes al graduarse. Su habilidad en combate no era la cuestión. El intruso me reconoció de las transmisiones en vivo de la simulación e hizo algunos comentarios. Intenté apuñalarlo con una espada antes de que pudiera usar su don. Al parecer, tiene una desintegración táctil de 5 puntas, como Uraraka-san. Aizawa archivó la información, mientras la gravedad de la situación aumentaba lentamente en sus pensamientos. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo escapó? Ante esto, Midoriya frunció el ceño levemente. Un don de portal de disformidad, parece una nube de humo negro arremolinado. Alguien más debió estar ayudándolo. Me dejó con un comentario de despedida sobre cómo me vería por aquí y se fue. Aizawa respiró hondo y exhaló. Primero lo primero, ¿revisaste la habitación? No. No estoy entrenado para investigar escenas de crimen y decidí que la prioridad era buscarte a ti o a otro profesor que estuviera tranquilo y sereno. Aizawa levantó una ceja y recibió una mirada inexpresiva. Bien. Primer paso. Las clases están suspendidas hasta que podamos contabilizar a los estudiantes de afuera. Únanse a ellos. Voy a ver a Netsu. ¿Tienen algo más para mí? Midoriya hizo una pausa justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, antes de hablar en voz baja y clara. Siento tensión, como si la situación se pusiera violenta rápidamente. Su expresión se agudizó. Estaría listo para una pelea en los próximos días. Aizawa observó mientras el adolescente se alejaba y se frotó los ojos. Dios, estoy demasiado cansado para esta mierda. Y con eso, se dirigió a intentar encontrar a Netsu. Koda miró nervioso el campo mientras las distintas clases se agrupaban. La sirena había sido impactante, y la aglomeración y la creciente multitud los habían asustado a él y a Kuro. Incluso ahora, el halcón volaba en círculos por encima del campus. La tranquila adolescente miró hacia donde Bakugou, Ida y Momo estaban conversando en voz baja. La chica de cabello oscuro parecía inquieta mientras un portapapeles en su mano sostenía una lista de clases rápidamente bosquejada. Podía recordar muy claramente cómo Ida y Bakugou habían lidiado con el pánico. El estallido de explosiones aturdió a la multitud, antes de que Ida se subiera a una mesa y gritara órdenes e información. Bakugou profirió improperios cuando los grupos comenzaron a responder, lo que permitió que Ida tomara el control. Momo había formado una bocina de aire y estaba ayudando a dirigir el tráfico por el pasillo en ese momento. Ahora, afuera, parecía que los nervios la estaban dominando mientras buscaba al último miembro de su clase. Y entonces, cuando Kuro descendió y se dispuso a aterrizar, el miembro faltante apareció de repente allí. Y algo en él ponía nervioso a Koda. No era la sensación habitual que Koda había llegado a reconocer como algo similar a un depredador salvaje, ni la inquietante tensión que la clase había desatado esa mañana. No, algo sobre Izuku Midoriya estaba esperando. Los pensamientos de Koda se interrumpieron cuando la nueva secretaria de la clase se giró y lo miró fijamente. Deku. ¿Dónde demonios estabas? El grito de Bakugou atrajo la mirada de la mitad de la clase que se arremolinaba. Con un vistazo, Izuku cambió su rumbo, dejando atrás el desorden general de su clase para dirigirse a los 3 oficiales. Se detuvo frente a los 3 adolescentes con los brazos cruzados, la espada en alto y Kuro encaramado en su hombro. Estaba disfrutando de un poco de tranquilidad. También tenía que hablar con Aizawa. Momo asintió, aunque Bakugou se contuvo. Por supuesto, Midoriya-san. Pronto volveremos a clase. Midoriya asintió y pasó junto a ellos, con una mano acariciando suavemente al halcón en la nuca de su hombro. Koda asintió mientras Midoriya estaba a su lado. Parece que dejaste una gran impresión en Kuro. Un parpadeo y un leve gesto de los labios, antes de que las manos se alzaran. ¿Kuro? ¿Llamaste a la Milano negro Kuro? Un rubor en la piel pétrea.
Le gustó. Y es simple. ¿Está bien? ¿Está feliz? Los ojos de Izuku estaban curiosos y algo angustiados, sus dedos vacilantes en hacer la pregunta. Sí. Se ha ofrecido a ayudarnos más a menudo y me ha dado permiso para entrenarlo como compañero héroe. Koda estaba feliz, y se alegró mucho al ver una leve sonrisa en el rostro de Izuku. Fresco. Alumnos. Se acabó la alerta, sí. Regresen a clases. El estruendo del anuncio de Mick dejó a la mitad de la clase estremecida por el volumen, y tensó a Midoriya mientras se giraba a medias, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. De todos modos, cuando el empuje de los estudiantes comenzó, el adolescente de cabello verde retrocedió, eligiendo caminar en la sombra más grande de Koda, con el cuerpo medio girado para mirar su espalda mientras los dos luchaban por pasar junto a la creciente multitud hacia la clase. Entonces, Izuku descendió del respiradero y aterrizó suavemente en el nivel superior del vestíbulo. El pasillo superior estaba rodeado y se veían los escritorios y computadoras que se encontraban debajo. Un vistazo a ambos lados mostró más barricadas, pero bajo el respiradero había una puerta entreabierta. Mirando a su alrededor, Izuku se hizo a un lado y frunció el ceño. Podía sentir algo en el aire. ¿Por qué sabía casi a cobre? Abrió la puerta con suavidad, pero se estremeció cuando un movimiento surgió de la oscuridad y la sangre salpicó el suelo junto a él. Piel pálida y cuerda áspera. Una cabeza desaparecida. Manchas de sangre que se extendían por el suelo y la oscuridad de la habitación. Izuku respiró hondo y casi se atragantó cuando el sabor a hierro y descomposición inundó su lengua. ¿A qué carajo? Echando un vistazo a la habitación, vio que las estanterías cubrían las paredes, llenas de libros. La tenue luz de la luna brillaba en la otra mitad de la habitación, apenas entrando por las ventanas casi cerradas. Parpadeando mientras trataba de adaptarse a la oscuridad, extendió la mano y sacó la cámara una vez más, proyectando la habitación en una luz infrarroja deslavada. Deseó no haberlo hecho. Cabezas. Montones de cabezas apiladas al otro lado. Algunas aún con gritos, llantos y súplicas congelados. Todas goteando lentamente hacia el verdadero charco de sangre que se extendía por el suelo. Izuku respiró profundamente y luchó contra el sabor de la sangre y el miedo mientras avanzaba sigilosamente. La sangre empapaba lentamente las plantas de sus pies, incluso mientras se movía con cuidado. Mientras las ondas rojas se extendían por el suelo, Izuku dobló la esquina, rodeando el extremo del estante central que bloqueaba el resto de la habitación, y se quedó paralizado de horror. Un soldado, con chaleco antibalas, comunicador y casco incluidos, forcejeaba en una tubería, sobre un montón de cabezas. Izuku solo pudo tragar saliva mientras el sabor a bilis le subía a la garganta. Fuera de la lucha, el soldado pareció mirar y hacer contacto visual. Nos mataron. Se escaparon. Las variantes. Una tos, una salpicadura de sangre fresca en la barbilla. No puedes luchar contra ellos. Tienes que esconderte. Un silbido que terminó en un gorgoteo, mientras la sangre burbujeaba desde la punta que atravesaba su pecho. Puerta principal cerrada. Oficina de seguridad. Tienes que salir. Y con eso, las luchas lentamente se fueron debilitando, los ojos mirando ciegamente hacia la habitación. Izuku respiró profundamente y sintió arcadas, escupiendo bilis al suelo mientras observaba, por primera vez, morir a otro ser humano. No importaba, era una simulación. O que en algún lugar Izuku sabía que era falso. Parecía real. Se sintió real. Izuku respiró profundamente e intentó recuperar la compostura, antes de levantar la mirada y quedarse congelado. La mano del soldado descansaba sobre un cinturón de bolsas. Izuku tragó saliva mientras su garganta, todavía ardiendo de bilis, parecía atascarse. Respirando profundamente y exhalando lentamente, se apartó de las estanterías para ponerse de pie, esquivando cabezas para extender la mano y comenzar su búsqueda. Sin pistola. Sin cuchillos, pero algo casi igual de útil. Izuku sacó el pequeño auricular y levantó la vista. ¿Uno de repuesto? Lo había guardado. De todas formas, lo guardó en su bolsillo por un momento y siguió mirando. Unos momentos después lo encontró. Nada extravagante. Solo una funda metida en sus botas de combate. Pero el cuchillo todavía estaba allí. Tragándose el miedo, sacó la hoja, viendo que se revelaba como una forma de daga, larga y con la punta curvada en la hoja, el mango con una protección de alambre. La sostuvo y la giró para ver el peso, sorprendido de que la hoja fuera tan liviana, pero que aún tuviera un extraño peso. Haciendo una mueca, apretó su agarre, antes de sacar la funda de la bota, mirando hacia arriba y reprimiendo un juramento al mirar el cuerpo inerte del soldado.
Tras envainar la espada, Izuku hizo una pausa antes de deslizarla dentro de sus pantalones, sujetando la funda al interior de su cinturón. Ahora algo armado, pero sintiéndose aún más inquieto por su futuro, Izuku se arrastró hasta la puerta de al lado, abriéndola un poco para mostrar que había pasado la barrera que había visto antes, y que el siguiente tramo del pasillo estaba despejado. Caminó lentamente y con cuidado, mirando a su alrededor incluso cuando tuvo que saltar una mesa en su camino y aterrizó con un golpe muy leve. Siguió caminando. Las escaleras estaban en la esquina, junto a la puerta, y si lograba llegar hasta allí, podría bajar y seguir investigando. Estaba a mitad de camino cuando una puerta crujió y se quedó paralizado, mirando conteniendo la respiración en busca de cualquier tipo de movimiento. Durante varios segundos no hubo nada. Reanudando su arrastre, se giró hacia un lado, preparándose para atravesar la última barrera hacia las escaleras. Una mano, más grande que su cabeza, se aferró a su hombro, apretando fuerte mientras lo levantaba y arrastraba. Izuku gritó de sorpresa y miedo mientras lo sujetaban y lo retorcían para ver un rostro mutilado y lleno de cicatrices. El cuerpo unido a dicha cara era enorme, fácilmente el doble de la altura de Izuku, y probablemente 5 veces su peso. La cara se burló, y sin previo aviso, Izuku fue arrojado a través de la ventana de vidrio que daba al piso inferior. La conmoción del dolor lo sacó de su miedo justo a tiempo para que aterrizara primero en el suelo. El dolor le quitó el aliento de los pulmones y hizo que su visión se nublara y se balanceara en negro. Vio negro y pareció parpadear y jadear cuando un rostro se inclinó sobre él. Un hombre mayor, calvo, que vestía una túnica de iglesia andrajosa y hablaba con una voz soñadora y algo sobrecogida. Las palabras resonaban en su cabeza, incluso mientras apenas se aferraba a la conciencia. Apenas podía oír los ásperos susurros, con los ojos cerrados. Solo por un instante. Solo hasta que deje de girar. Ya veo. Dios misericordioso, me has enviado un apóstol. Protege tu vida, hijo, tienes un llamado. Ahora. La clase pasó rápido o quizás Izuku lo percibió así. Estaba distraído no físicamente. Seguía escuchando, tomando notas y recordando cosas. Pero una parte de él estaba concentrada en su interior. Concentrado en el creciente instinto que le atenazaba los huesos, haciendo que su control flaqueara y se tambaleara ligeramente. Su ritmo cardíaco había ido subiendo y bajando lentamente durante las últimas horas. Una parte de él luchaba por estar listo, por acechar la amenaza. Por ser proactivo. Tenía las manos acalambradas por el agarre con los nudillos blancos. Si no casas, serás casado. Pero él mantuvo sus instintos bajo control. Cuando terminó la última clase del día, los estudiantes comenzaron a dispersarse, alejándose de la clase del último profesor, Snipe-sensei. Izuku cerró los ojos y dejó que los demás se fueran, mientras se concentraba en relajar los puños y los hombros. Se olvidó del mundo y dejó que su atención se centrara en sí mismo. Podía sentirlo. Los dolores fantasma que se propagaban por la intrincada red de tejido nervioso de su cuerpo. La chispa de dolor que se encendía al atormentarlo el recuerdo de heridas que no tenía. La forma en que se agudizaba la percepción de su cuerpo. Con un elegante balanceo, Izuku se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando los brazos contra el marco mientras, sobre su espalda, su cuerpo se estiraba lentamente, cada articulación crujiendo y aflojándose mientras los músculos bajo su camisa se tensaban con una presión lenta y deliberada. Su mirada estaba fija en la ciudad. Los primeros destellos del atardecer tenían los confines del mundo con los colores del fuego. Inhaló y exhaló mientras el último de sus músculos se tensaba y luego se relajaba. Empujando, se dirigió al departamento de soporte. Necesitaba algo más potente que las balas de paintball para los próximos días. Y necesitaba terminar sus cuchillos nuevos. Entonces, Izuku parpadeó y se despertó, gimiendo de dolor mientras los músculos de su espalda parecían decidir que era estúpido y necesitaba sufrir. Sus recuerdos resonaron alto y claro. Las últimas palabras del soldado, al ser arrojado por la ventana, un sacerdote. Se giró y se empujó, frotándose el hombro y siseando cuando sintió un fragmento de vidrio que se clavó en el músculo. Un tirón y se soltó. Un segundo para comprobarlo reveló que era el único fragmento que pudo encontrar que aún seguía incrustado en él, aunque tenía la ropa cubierta de cortes. Gracias a Dios por las chaquetas de cuero y los jeans. Sacó su bolso de donde estaba y lo revisó para ver que todavía estaba bien y que la caída no había roto nada. Echándoselo sobre los hombros, siseando mientras el movimiento tiraba de su reciente corte, Izuku miró a su alrededor. Había escritorios alineados en el área y varias computadoras estaban encendidas y bloqueadas. De todos modos se puso a trabajar. Tenía un misterio que resolver. La oficina de Netsu. Ahora.
Netsu dio un sorbo a su té. Su expresión, antes cortés, ahora se mostraba más firme y concentrada. ¿Y las aulas? ¿Cómo te fue con la cuenta? Aizawa suspiró y reflexionó sobre su respuesta. Que sepamos, no robaron nada. Nada fue destruido, ni siquiera tocado. La computadora nunca fue tocada, los papeles estaban donde los dejamos, los escritorios intactos, la habitación no tiene micrófonos, bombas ni marcas. Si no fuera porque confío en que Midoriya no mienta, nunca sabría que estuvieron allí. ¿Y había alguna prueba? Uno de los cuchillos del chico se convirtió en polvo. Encontré los restos en el pasillo. Es exactamente igual al efecto que derribó la puerta principal. Aizawa terminó el último sorbo de té con un movimiento rápido, antes de terminar. Y con una peculiaridad de teletransportación, tiene sentido. Destruye la puerta, aléjate y teletransporta, y mientras todos respondemos a la brecha, ellos ya están más allá. Desorientación en su forma más básica. Netsu asintió y una mirada pensativa cruzó su rostro. No podemos llamar a un grupo de trabajo por un solo avistamiento, no cuando nuestra fuente es solo Midoriya. Manténganse alerta. Asignaré a otro profesor para que los acompañe en el viaje a la USJ mañana, y mantendré al resto del profesorado en alerta máxima. Es lo mejor que puedo hacer por ahora. Aizawa suspiró, pero entendió. Maldita mierda política. Camino. Un bar. Ahora. Tomura Shigaraki caminaba de un lado a otro. Sus manos, con las yemas de los dedos vendadas y guantes medio rotos cubriendo el resto, mantenían su don destructivo bajo control. Su habitación, antes oscura y cerrada, había sido ampliada el año pasado. La pared que daba a la habitación contigua había sido removida con la cuidadosa aplicación de su don, lo que le daba espacio para moverse y pensar. Tomando una nota del manual de juego, colocó pizarras blancas y un tablón de anuncios en las 3 paredes más allá de su habitación original. Sobre ellas había notas, fotos y archivos de cada profesor confirmado del que había oído hablar. Present Mic, Medianoche, Cementos, Snipe, Eraseread, Netsu, Power Loader, Oundok. En el centro, estaba el propio Olmidos. Hasta hoy, consideraba que esta era su verdadera oposición. La cúspide de su oposición a las incursiones. Pero ahora, tenía uno nuevo. Colgando en la parte inferior del tablero, una única imagen. Una representación de una de las capturas de pantalla más interesantes. El jugador, el superviviente de la simulación lo mostraba de pie sobre una escalera, con la cámara mirando hacia arriba, más allá de una cascada literal de escaleras que corrían sangre roja y rosada, más allá de balas usadas y armas rotas y vacías. Y en la cima, descansando en uno de los pocos escalones despejados, la figura salpicada de sangre y exhausta de Izuku Midoriya. Su cabello rojo era oscuro y goteaba sangre, su rostro salpicado y manchado de sangre. Su ropa estaba hecha jirones. Una sencilla camisa blanca que parecía carmesí. Sobre un hombro, una escopeta. De la otra mano, colgaba una llave inglesa que chispeaba y se envolvía en un rayo azul, cuya energía se reflejaba en el chorro de agua que fluía del túnel de cristal tras él. Este fotograma, el final de media hora de muerte y caos, había sido una de las fotos más populares del adolescente. La masacre del rapto fue uno de los momentos más atroces del sexto juego. 100 enemigos, atraídos a un único lugar. Había sido una trampa, orquestada y planeada por un adolescente, para matar a todo el que se acercara. Todo para dejarle pasar por una zona sin ser molestado. Si Tomura se había inspirado en algún juego, era en esto. El acto de aprender podría ser un arma en sí mismo. Tomura detuvo su caminar cuando el televisor en la esquina parpadeó y la estática de la transmisión de su amo llenó la habitación. Tomura, ¿cómo has estado, mi estudiante? ¿Cómo va tu plan? Por un momento, surgió en él la necesidad de mentir, de decir que no pasaba nada, de negar sus aún crecientes instintos, de recibir el más mínimo afecto y recompensa. Él aplastó ese impulso. Tenemos un nuevo jugador, Sensei. El superviviente está en UA. La voz distorsionada sonaba divertida, pero algo melancólica. ¿De verdad? Curioso. ¿Está en la clase de los tontos? No lo sé. No tuve oportunidad de conseguir una lista. Solo pude confirmar el horario. Me encontré con el gamer camino a la salida. El chico es tan rápido aquí como en la simulación. ¿Podrías derrotarlo? De nuevo, ese pomposo y estúpido impulso de ignorar los hechos, y lo rechazó. Podría. Pero no sin pagar un precio. Es peligroso. Implacable. Sin retirada. Sin que se agote. Apuesto a que uno de nosotros muere, y no podría decirte quién. Bueno, parece que tienes un problema. Tomura estuvo de acuerdo. Pero según las probabilidades, Sensei, yo también tengo una solución.
Necesito al cazador, además del asesino todopoderoso. Esa, no es poca cosa. Al buen profesor no le hará ninguna gracia que nos llevemos uno de sus experimentos más interesantes. Shigaraki reprimió una mueca de irritación. Si no puede dármelo, entonces lo haré yo. Pero ese monstruo aumentaría mucho mis posibilidades. Se prolongó una pausa mientras su sensei consideraba la propuesta. De acuerdo, consultaré con el médico. Proceda como pueda sin él, haga lo necesario para mitigar los riesgos. Por supuesto, sensei. Cuando la pantalla se apagó, Tomura se giró y caminó hacia el tablero. Me preguntó. La yema de un dedo tocó el papel, recorriendo la imagen brillante. Antes de pasar a otra imagen, más pequeña. La de un hombre demacrado con bata y gafas gruesas. ¿Te unirías a mí si te ofreciera la cabeza del hombre que te secuestró en bandeja de plata? Ahora. Izuku se apoyó en el banco de trabajo, girando e inspeccionando el arma que sostenía. A su alrededor, el campo de tiro de la UA estaba en silencio. Lo cual, considerando que habían pasado varias horas desde la salida de clases, era de esperar. La larga hilera de campos de prueba estaba oscura y silenciosa, solo interrumpida por el resplandor de su arma. Izuku solo tardó unos instantes en descubrir los objetivos holográficos. Incluso ahora, orbes flotantes aparecían y desaparecían por el pasillo. Izuku se había instalado en uno de los huecos, con la chaqueta y la corbata quitadas y dobladas tras él, y un par de protectores auditivos alrededor del cuello mientras revisaba sus armas. En sus manos, tenía el arma personalizada de Stars. Una Samurai Edge. Cargada con 9 milímetros, incluye un cargador de 15 balas y personalizada para cada miembro del equipo y esta fue personalizada por el propio Izuku, para él mismo. Cañón reforzado y más largo, martillo esqueletizado, mira de hierro más alta, linterna suspendida y diana láser. A diferencia de las variantes que había recuperado de varios cadáveres en el juego, esta estaba hecha de acero negro mate, con inserciones de madera roja oscura en la empuñadura. Al girarlo, leyó la inscripción, grabada en el negro de la corredera donde habría estado el logotipo de Stars en los modelos del juego, justo encima del seguro. Todo lo mortal, todo lo muere. Sombrío, pero al grano. Izuku no necesitaba que se lo recordaran, no normalmente. Pero le pareció apropiado. Cuando terminó de revisar el arma, deslizar los componentes e incluso disparar en seco una vez, para verificar que el pasador estuviera asegurado después del ensamblaje, la dejó y siguió adelante. La siguiente era la pistola de su abuelo, una de las dos que había usado en su examen de ingreso. La Police 38 especial de cañón corto. Un revólver Colt con 5 cartuchos de calibre 38 de alta potencia. De hecho, había gastado casi toda su munición en el examen de ingreso, eliminando robos. Abriendo el tambor, comprobó que estuviera limpio una vez más, lo cerró de golpe y lo dejó en el suelo. La tercera arma era una escopeta recortada del calibre 12. Había tenido suerte, pues la había comprado a través de una subsidiaria de la UA antes del examen. Era básica y sencilla, y probablemente la dejaría como arma de repuesto en casa. La dejó y levantó el arma más grande de la mesa. Una vez más, una escopeta de calibre 12. La escopeta de combate era completamente personalizada, casi como una Mossberg clásica. Era de corredera y tenía un cañón de 12 balas. Toda el arma había sido diseñada y fabricada con el mismo metal negro mate que el Samurai, y se le habían realizado modificaciones importantes. El cañón era más grueso de lo que cabría esperar, reforzado para resistir y bloquear daños importantes. Lo mismo ocurría con la culata. La escopeta tenía el mismo estilo de luz inferior que su pistola, y contaba con una correa y un clip que se ajustaban a la armadura, doblados a un lado de donde se apoyaba. Apoyó el arma en alto, apuntó hacia abajo, moviendo los brazos y girando el torso mientras se ajustaba a su peso y equilibrio. Satisfecho, dejó la escopeta y se inclinó sobre el mostrador para agarrar 3 cajas de municiones, todas ellas de goma y de pintura. Necesitaba acostumbrarse a sus nuevas armas. 2 horas más tarde, Snipe caminó por el campo de tiro, despejándolo una última vez, y se detuvo. Un contenedor lleno de casquillos usados donde antes no había ninguno. Echó un vistazo al campo de tiro antes de tocar la computadora cerca del contenedor, abriendo las opciones de comando. Sistema de alcance, carril de evaluación 4, si haces el favor, cariño. Un pitido y una foto de perfil aparecieron en la pantalla táctil cerca del carril. Unos ojos verdes miraban fijamente. Encima aparecieron una serie de números. Disparos. 403. Precisión. 94,2%. Diana. 45,1%. Parpadeando, Snipe comprobó que el sistema no estuviera manipulado.
podía igualar esa precisión, incluso superarla, con su don. ¿Pero sin ayuda? Eso era extraordinario. Al tocar la pantalla, activó la repetición del holograma a alta velocidad. Al otro lado del camino, los hologramas parpadeaban y líneas de color pasaban por cada marca a medida que destellaba, mostrando aproximadamente cómo se había producido cada disparo. Vaya. Eso sí que es un espectáculo. Entonces, Izuku se tambaleó hacia atrás en la taquilla, cerrando la puerta de golpe mientras se desplomaba contra la pared, usando la oscuridad total para esconderse, levantando la mano y tapándose con la mano mientras parpadeaba para contener las lágrimas de dolor. No estaba seguro de qué se había roto, pero sabía que algo le pasaba en la rodilla, considerando que apenas podía cojear por los pasillos en ese momento. Su primer encuentro con los variantes, como los llamaban, tras ser defenestrados, terminó con el imbécil desde una silla en el pasillo abalanzándose sobre él. Logró escapar y llegar a la sala de seguridad. Una tarjeta RFID robada lo había introducido en el sistema, y solo tenía un momento para intentar resolverlo antes de que se cortara la luz en todo el edificio administrativo. Pero había visto que había un movimiento en la pantalla que miraba hacia el generador del sótano, y ese se había convertido en su próximo objetivo. Después de un choque cercano con la gran variante que lo arrojó por la ventana, Izuku se dirigió a la escalera. Por supuesto, fue entonces cuando los imbéciles que portaban bates de béisbol comenzaron a andar por ahí. Tuvo un mal encuentro antes de llegar al sótano, cuando uno le lanzó un bate y le dio en la pierna. Incluso cojeando, logró bajar las escaleras y llegar a la oscura planta baja, metiéndose en varios casilleros y debajo de las camas mientras cojeaba y se arrastraba para encontrar las bombas de combustible de los generadores. Ahora solo tenía que superar la variante que custodiaba el generador real, y luego volvería al primer piso. No esperaba salir. Aún quedaba un misterio por resolver, pero si no avanzaba, nunca lograría nada. Respirando lentamente y tratando de mantener bajo control el pulso y el silbido de dolor, Izuku escuchó. Allá. Izuku esperó, y su mano se extendió hacia atrás, agarrando con fuerza el mango del cuchillo mientras abría lentamente la puerta. El sótano estaba casi completamente oscuro, pero Izuku se había adaptado. Sus ojos se dilataron para captar cualquier destello de luz, sus oídos atentos para escuchar el eco y su piel hormigueó con la sensación del aire que fluía por las rejillas de ventilación. Sus pasos eran vacilantes y lentos. Cada paso le enviaba una oleada de dolor que le subía por la pierna y recorría toda la columna. Podía sentir la variante. Estaba a solo unos metros de distancia, y a juzgar por el sonido y la forma en que la voz resonaba mientras divagaba, estaba mirando a los generadores. Izuku apretó su agarre y se movió. Fue brutal. Estaba desordenado. Tuvo que saltar descuidadamente y sin equilibrio para llegar lo suficientemente alto. El corte fue irregular, una combinación de falta de apalancamiento y la variante sacudida en su agarre. Pero cuando terminó, Izuku vomitó a un lado, la bilis se derramó entre sus dientes mientras gruñía por el sabor de la sangre. Limpió bruscamente el cuchillo en la pernera del pantalón. Las manchas rojas solo se veían de un negro más oscuro en la oscuridad del sótano. Guardó el cuchillo en su funda y se agachó, abriendo su puño cerrado para liberar el bate de béisbol y usándolo como bastón mientras cojeaba hacia el generador. Jugó un momento con la cámara mientras la sacaba y pudo ver de algún modo las instrucciones a través del telémetro. Le tomó otro minuto jugar y cambiar configuraciones para lograr que quedara lo suficientemente claro para leer, y luego siguió adelante. Tire de la palanca a la posición de encendido, gire la boquilla para asegurarse de que el gas fluya libremente y luego presione el botón y... Un zumbido de potencia, el gemido del motor y las luces se encendieron. Detrás de él, ya no oculto por la oscuridad, había un charco de sangre que se extendía a juego con las manchas oscuras en sus brazos y su pecho. Ya había recorrido más de la mitad del camino hacia las escaleras que conducían al primer piso cuando lo que hizo se dio cuenta por completo y se atragantó, desplomándose contra una pared mientras trataba de no hiperventilar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ese fue su primer asesinato. Ahora, Bakugou sintió como si algo le subiera por la columna. Desde ayer, lo sentía. Algo que, le resultaba familiar, en el peor sentido. Un instinto que le recordaba aquella semana de hacía un año. De ver a Izuku temblar de miedo y contener la emoción mientras él y sus amigos se marchaban, riéndose de lo inútil que sería un niño sin peculiaridad como héroe. La sensación de entonces había sido algo que ignoraba. Algo que ignoraba a lo largo del día, mientras entrenaba, se ejercitaba y reprendía a sus seguidores. Pero cada vez que la ignoraba, volvía con más fuerza. Lo había ignorado cuando Izuku no estaba en clase al día siguiente. Se hizo más fuerte.
Él lo había ignorado cuando la tía Inko llamó a mamá y tuvieron una conversación en voz baja que terminó con su mamá saliendo corriendo de la casa. Se hizo más fuerte. Lo había ignorado cuando dos policías vinieron a preguntarle algo a su maestro antes de la clase. Se hizo más fuerte. No lo había ignorado cuando su madre le preguntó por Izuku, y sus primeras palabras habían sido ¿qué pasa con ese inútil de Deku? Principalmente porque su madre le había dado una bofetada en ese momento. No pasó hasta una semana antes de que comenzara a escuchar la historia completa. Hasta que encontró la página de streaming. La sensación surgió cuando Izuku terminó la simulación. Esa oleada de inquietud, preocupación y culpa. Y ahora estaba sintiendo esa misma oleada nuevamente. Miró hacia atrás y vio a Izuku sentado detrás de él, con una mano abierta sosteniendo un cuaderno cuadriculado mientras un lápiz de punta fina dibujaba y editaba un diseño mecánico. Había notas por todas partes que Bakugou no podía distinguir, pero algo en la forma le resultaba familiar. Habría preguntado más, pero Sensei eligió ese momento para volver y empezar la tutoría. Bakugou sabía que algo pasaba. Algo malo. Juró estar preparado. Llegó la hora del almuerzo y Natsume estaba emocionada. Sobre la mesa, estaban dispuestos el atuendo y el equipo de su nuevo, y único, cliente. Había hecho algunos ajustes según las indicaciones de Midori para darle al traje un poco más de flexibilidad. Además, había preparado un mejor almacenamiento para sus diversas armas y añadido las herramientas básicas que él había enumerado. A su lado estaba la espada que había estado usando. Y ella utilizó el término espada con ligereza. Aunque la empuñadura y la guarda eran útiles, la hoja en sí misma simplemente estaba pulida a partir de una pieza de acero para herramientas. No había arte ni cuidado en ella, y se notaba. Sus ojos recorrieron ligeras deformaciones en el metal, detectando bordes mellados y picados donde el uso la había dañado. Pudo ver que Midori ya había intentado realizar algún mantenimiento. Los bordes, a pesar de estar dañados, habían sido afilados y pulidos. Y la hoja estaba limpia, por lo menos. A su lado, había 6 cuchillos diferentes, un juego de fundas sintéticas recién elaboradas junto a ellos, así como las fundas para las 3 armas que Midori ya había planeado llevar. Mei estaba más molesta porque no había terminado los otros 2 proyectos. Uno, el proyecto mucho más grande, aún tenía problemas con la integridad estructural y la tecnología colapsada que estaba tratando de integrar estaba siendo obstinada. Y el otro tenía tendencia a explotar. El gas que usaba para alimentarlo era fácil de conseguir, pero liberarlo y cargarlo correctamente para que mantuviera su forma y efecto era más complejo y molesto que el resto de las modificaciones del traje. Incluso ahora, solo tenía la mitad del arma funcional, y no tenía ni el alcance ni la capacidad que demostraban los vídeos que había visto. Suspirando y bajando las gafas de soldar, levantó el mango cuadrado y la boquilla. Con un movimiento del seguro y una presión del gatillo, un pulso de plasma azul blanquecino reluciente se desvaneció, disipándose en una nube de gas y humo sueltos a pocos metros de distancia. ¿Los canales electromagnéticos te están causando problemas? Mei contuvo un grito de sorpresa y miró de reojo para ver la figura de Izuku desplomada contra la pared, con los brazos cruzados. Sí. Los cartuchos de plasma funcionan bien, pero usar el emisor EMP para moldear la carga sigue sin funcionar. Lo siento. Mei se sonrojó al pensar que aún no tenía una orden hecha. Sabía que podía hacerlo. Lo sabía. Está bien. El adolescente de ojos verdes miró al otro lado de la mesa mientras se acercaba, rozando la armadura con las manos mientras entrecerraba los ojos. Ya terminó todo por aquí. Todo preparado y ensamblado, excepto el cortador de plasma y el hacha. Ah, y tu espada real aún está siendo forjada por el contacto del sensei, explicó Mei, dejando el arma a medio ensamblar en la mesa de trabajo. Se subió las gafas protectoras y se frotó los ojos, cerrándolos para intentar aliviar el dolor de su don. Cuando ella levantó la vista, Izuku la estaba mirando con una curiosa inclinación de cabeza. ¿Qué? Tengo grasa en la cara otra vez, ¿por qué tragué? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste o comiste algo? Su voz sonaba curiosa y algo frívola. ¿Quién tiene tiempo para? Un brazo alrededor de su cintura. ¿Qué eres? Un cambio y la colocó sobre su hombro, con los brazos colgando mientras Izuku se alejaba tranquilamente, con el mecánico sobre su hombro. Oye, suéltame. Mei se sobresaltó cuando Izuku habló y se sonrojó al darse cuenta de que estaban parados frente a Sensei Power Loader, llevaré a Mei a almorzar, por favor envíe mi equipo a clase para mis clases de la tarde si tiene un momento. Mei se cruzó de brazos, incluso cuando su maestra estuvo de acuerdo, e Izuku salió corriendo. Cada paso era suave y el recorrido de hecho, bastante cómodo.
Sus pasos eran regulares, sus hombros se balanceaban ligeramente con cada paso, incluso mientras ella se mecía de lado a lado y se balanceaba lentamente. Antes de que realmente se diera cuenta, estaba sentada desplomada en un banco en la sala de profesores, parpadeando a medias para quitarse el sueño de los ojos mientras descansaba al lado de una mesa con una bandeja de pequeños sándwiches y un batido rosa brillante al lado. Frente a ella, con una libreta abierta y un bolígrafo girando entre sus gráciles dedos, estaba Midoriya. Tenía su propia bandeja de aperitivos, ya medio vacía, y un vaso de batido negro de color verde intenso del que bebía a sorbos. Mientras Mei parpadeaba para quitarse el sueño de los ojos, su secuestrador habló. Atsume. Necesitas dormir y comer entre proyectos. Aunque sea una siesta y un batido. Y hablando de eso, come. Midoriya lo demostró con los ojos entrecerrados mientras le daba un mordisco al sándwich, y un escalofrío recorrió la espalda de Mei. Mei apenas refunfuñó mientras tomaba y masticaba un sándwich, entrecerrando los ojos incluso cuando sentía que la extraña presión de hacerlo disminuía. Vaya, me pregunto qué fue eso. Aizawa miró a los estudiantes que se movían alrededor del autobús, los esfuerzos combinados del consejo estudiantil recién formado los movieron lentamente para que pudieran entrar y encontrar asientos fácilmente. Su mirada, casi instintivamente, se desvió hacia los silenciosos gestos de señas que intercambiaban dos de sus estudiantes. Desde su perspectiva, solo pudo captar fragmentos, algo sobre el halcón en el hombro de Koji y señales. Incluso estando en medio de la señal, Midoriya captó su mirada, apartando la vista de la conversación por menos de un segundo. Eso era diferente. El humor de Midoriya desde el incidente del día anterior. Parecía mucho menos nervioso e inseguro. Las miradas cautelosas, las pausas vacilantes mientras intentaba descifrar cómo comportarse con la gente. Seguían ahí, pero se desvanecían más rápido. Si Aizawa fuera optimista, diría que tal vez el adolescente recién estaba comenzando a aprender a interactuar. Aizawa no era optimista. Mientras los estudiantes comenzaron a subir al autobús y tomar asientos, Aizawa miró hacia atrás y entrecerró los ojos. De alguna manera, su nuevo niño problemático había conseguido más armas que las que tenía durante la prueba de batalla. Anotando esto para futuras referencias y para verificar con el sistema de soporte, Aizawa le dio el visto bueno al conductor para que despegara. El Ush lo espera, y no quiere hacerlo esperar demasiado. Tsuyu miró hacia atrás y vio la figura de Midoriya sentada en la esquina trasera del autobús, sosteniendo un pequeño bote cuadrado y lo que parecía un taladro o alguna herramienta manual, si le hubieran quitado la mitad delantera. Ignoró la curiosidad de saber qué era, por hablar con la persona que la había estado confundiendo durante los últimos días. Midoriya. Las miradas se alzaron rápidamente, justo cuando el contenedor cuadrado se deslizaba en una ranura y silbaba al encajar. Sí, Asui. Llámame Tsu. He notado que no hablas ni te cae bien la gente. Y que nunca has presumido de tu don. Para entonces, más gente prestaba atención a la conversación, desde el algo estoico Todoroki, sentado en la esquina frente a Midoriya, hasta Kirishima, el pelirrojo de pelo puntiagudo, que se giraba para mirar, acompañado por Kaminari y Zero. Asido se inclinó sobre otro asiento ante la idea de chismes, empujándola hasta que se balanceó sobre la figura tranquila y concentrada de Bakugou, quien escuchaba con una sonrisa burlona. De hecho, Bakugou afirmó que no tienes ningún don. Un segundo de silencio, mientras Midoriya sostenía la mirada de Tsuyu. Bueno. Tiene razón. Sin embargo, no le veo mucha importancia. ¿En serio? ¿Cómo demonios entró un niño tan débil como tú a la escuela? ¿Qué demonios? Gritó Mineta con los ojos como platos. Entre murmullos y comentarios, ese singular comentario sobresalió. Fue grosero e irrespetuoso, y la sola idea de que fuera suficiente para hacerle reconsiderar su camino en la vida era completamente ridícula. Fue tan ridículo que incluso provocó una risa profunda y gruñona del adolescente de ojos verdes. Una risa tan distorsionada y sarcástica que robó los murmullos de las gargantas de los demás. Izuku enganchó la herramienta con la que había estado jugando debajo de su capa en algún lugar y se puso de pie, empujando hacia adelante para inclinarse sobre el asiento que estaba frente a él, directamente encima de Hiroi Toru. Sus ojos se centraron únicamente en la cabeza con forma de bola morada de la persona que provocaba su ira. Te llamas, Minoru, ¿verdad? Las palabras, por inocentes que sonaran, estaban acompañadas de una oleada de intención que hizo estremecer a varios estudiantes. Ese sí. ¿Qué te importa? Solo, comprobaba. En fin. Tengo una, digamos, curiosidad. ¿Insinúas que necesitas una peculiaridad, alguna habilidad aplicable al combate para ser un héroe? Mineta tembló de miedo,
Pero luego se armó de valor para respaldar su argumento. ¿Sí? Si no tienes un don, no deberías ser un héroe. Izuku asintió, con los ojos entrecerrados y los labios arqueados, mientras curvaba lentamente la columna en una pose felina. Me alegra oír eso. Ahora, vamos a desarrollarlo. Con los ojos aún entrecerrados, se cruzó de brazos, salió al pasillo principal del autobús y caminó con pasos lentos, balanceándose con los baches del camino. Supongo, según tu definición, que asumirías que los héroes deben tener algo combativo, como un don. Como Bakugou o Todoroki. Algo peligroso, destructivo, o quizás como Kirishima, cuya resistencia le permite ignorar el daño, hasta cierto punto. Algunos de los alumnos de la clase asentían nerviosos, pareciendo casi nerviosos por la forma en que esto tenía sentido, mientras Aizawa miraba con ojos legañosos desde su saco de dormir en el frente. Bien. Intuían la trampa, aunque tampoco la vieran. Izuku habría sonreído si no arruinara la red que tejía, y sus pasos lo llevaron hacia la parte delantera del autobús mientras caminaba y hablaba. Y tienes razón. Las peculiaridades que asociamos con las hazañas heroicas, con esas grandes peleas y disfraces llamativos, son ruidosas y combativas. Izuku sonrió. Pero, ¿cómo explica eso mi prueba de batalla? Un estremecimiento colectivo, un cambio de movimiento mientras todos los que escuchaban se daban cuenta de que ya había demostrado su punto. Disculpa, eso es un poco parcial. En cambio, ¿considerarías a Sir Niuteye, quizás? Es decir, uno de los pocos que podría decir ser compañero del legendario All Might, pero su don es una forma de previsión, lo que no lo convierte en un luchador. No. Eso sería habilidad y experiencia. O quizás, nuestro sensei, el mítico Eraserhead, sería un mejor ejemplo. Prácticamente no tiene don. Su único poder, es anular otros don. Ante esto, Izuku señaló con la cabeza, ahora de pie cerca de su maestro, con la clase detrás de él. Las exclamaciones de comprensión de varios de sus compañeros, al parecer conectar algunos puntos hicieron que Izuku se detuviera, girándose y parpadeando ante el mar de rostros que seguían fijos en él. ¿No lo sabían? Nuestro sensei hace que la gente pelee sin don, y ahí es donde su entrenamiento y habilidad son superiores. Mientras el murmullo aumentaba, volvió a hablar, girando lentamente para atraer la atención. Tengo un ejemplo más, digamos, cercano. Él desvió la mirada del grueso de la multitud hacia una persona específica, que, por diseño suyo, ahora estaba sentada frente a los asientos centrales abiertos del autobús, desde la posición de Izuku. Nuestro presidente de clase. Momo parpadeó y se estremeció. Sin embargo, Izuku, a pesar de que sus ojos estaban centrados en Momo, estaba prestando atención a Mineta, cuyos ojos se habían abierto con lujuria y una repentina oleada de instinto oportunista, mientras se mantenía de pie en su asiento, nivelando su mirada con la de Izuku. Gancho. Oye, ¿Cómo te atreves a insinuar que el presidente no tiene peculiaridades como tú? Línea. ¿en serio? Explícame en qué se diferencian sus habilidades de las mías. Por supuesto. Yaoyorozu tiene, Mineta parpadeó mientras intentaba pensar en algo que no fuera oblicuamente sexual. Plomo. Izuku habló, y su voz era más grave, un eco más profundo que su discurso casual. Tiene una peculiaridad que le da acceso a una amplia gama de herramientas. Pero para usar cualquiera de ellas, te aseguro que tuvo que practicar a diario. Puede que yo no tenga un arsenal tan amplio, pero apuesto a que soy mucho más hábil con lo que tengo. A medida que las conversaciones y los gritos comenzaron a aumentar, el autobús comenzó a disminuir la velocidad hasta detenerse, y Izuku miró para confirmar que, de hecho, él era la primera persona en la fila en bajar después de Sensei. Dejando la clase para discutir, se preguntó si alguno de ellos se daría cuenta de que nunca explicó cómo fue aceptado. Entonces, Izuku se agachó para pasar por la puerta de seguridad rota, respirando hondo y despacio mientras cojeaba por la habitación, antes de volver a la consola. Empezó a revisar los archivos y el sistema, antes de encontrar una opción para enviar una copia de seguridad a una ubicación segura. Parpadeando, buscó a tientas el cuaderno y encontró lo que necesitaba. El correo electrónico al que se envió el primer mensaje. Ese sería el del reportero, yo. Ese sería el lugar para enviar los archivos. Tras un minuto de búsqueda, encontró el correo electrónico copiado y escribió la página. milesubsur@mail.com, bien. Ahora a la siguiente parte. Con unos pocos clics, seleccionó todas las grabaciones de la cámara de seguridad y las copió al mensaje, comprimiéndolas en un archivo zip para acelerar el envío. La computadora zumbaba y pitaba mientras el mensaje comenzaba a enviarse. De acuerdo.
Solo tengo que... Un tirón interrumpió a Izuku, una mano rodeándole el cuello, tirándolo hacia atrás y desequilibrándolo, mientras una gran aguja le clavaba en el pecho. Un líquido verde oscuro fluía de la inyección mientras intentaba recuperar el equilibrio y se retorcía. Solo para ver la cara del sacerdote. Por jodidamente claro, jadeó Izuku, sintiendo la palpitación de su corazón extendiendo una pesadez entumecedora por su torso. Lo siento, hijo mío, no quería tener que hacerte esto. Pero no puedes irte, todavía no. Todavía tienes mucho que presenciar. Mientras Izuku se desplomaba, el sacerdote lo arrastró para que mirara un monitor mientras él sacaba una grabación guardada. ¿Lo verás? ¿Puedes? Preguntó en la pantalla un grupo de soldados. Entraban en una especie de sala de recepción que parecía mucho más moderna que la que había visto antes. Nuestro señor, el Walrider, desgarrando su verdad entre los incrédulos. Uno por uno, los soldados en la grabación fueron enviados a volar o hechos pedazos, destellos en blanco y negro detallaban salpicaduras de sangre y cuerpos destrozados mientras todos morían en menos de un minuto. Sin embargo, mientras observaba, sintió que sus ojos se oscurecían lentamente y que su atención flaqueaba al verse de nuevo cara a cara con el sacerdote. La única salida de este lugar es la verdad. Acepta el evangelio y todas las puertas se abrirán ante ti. Y con eso, el mundo se volvió negro una vez más. Ahora, Uraraka se estiró y flexionó mientras permanecía de pie, observando la gran estructura abovedada mientras el sensei conducía a los adolescentes por las escaleras principales. Observó la vista, algo atónita, preguntándose cuánto se habría inspirado el diseño en el edificio de United Studios Japan, que compartía un estilo muy similar. A pesar de todo, siguió la clase, con la mente algo divagando mientras reflexionaba sobre sus palabras. ¿Era amigo? ¿Socio? ¿De Midoriya? Había hablado más en ese trayecto de 5 minutos de lo que ella creía haber dicho desde que lo conoció, y, sin duda, más que en las pocas recopilaciones de simulaciones que había visto. Pero tenía razón. ¿Acaso luchar sin don era suficiente para ser una heroína? Y, lo que es más importante, si pudiera luchar sin don y conservar su don, ¿no sería eso más inteligente y mejor? Necesitaba investigar un poco cuando fuera, amigo Dips 13. Se centró en el héroe espacial y escuchó mientras el tímido usuario del don agujero negro comenzaba a hablar sobre lo peligrosos que podían ser los dones y las habilidades, pero que aprender a usarlas era importante. El héroe apenas empezaba a explicar que el USG realmente está basado en el parque temático. Era un centro de pruebas diseñado para replicar desastres naturales. Sin embargo, eso fue interrumpido, los agudos tonos de Midoriya maldiciendo en voz alta cortaron el discurso del profesor y la atención de la multitud como un fuego artificial. Bueno. Mierda. Mirarlo mostró una expresión sombría mientras miraba fijamente la escalera hacia la plaza central, y en los remolinos de niebla negra que comenzaron a unirse. Ahora. Gir sintió que su corazón latía cada vez más rápido y sintió una extraña sensación de pánico y concentración. Pero no son solo los villanos los que causan esto. El enjambre de ellos se había reunido abajo, y las puertas detrás de ellos ahora estaban cerradas, prueba de que de alguna manera el USG había sido bloqueado. Pero ella seguía mirando a los villanos y luego a aquello que realmente la desconcertaba. Golpe, 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 golpe. Conocía la música, conocía la velocidad y el ritmo, y era buena calculando los BPM. ¡Increíble! Usaba su propio pulso y latidos para disparar ráfagas sónicas. Podía leer la frecuencia cardíaca para saber cuando la gente entraba en pánico, mentía o estaba enfadada. Pero había habido una melodía casi constante durante los últimos 3 días. Solo parpadeaba y se aceleraba cuando ocurría algo interesante, y luego se ralentizaba inmediatamente. Había sido fácil de ver, y era lento, inevitable, un vals tocando en medio de una rave. Y ahora mismo, el pulso de Izuku Midoriya se estaba acelerando. Pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum. No era solo su pulso. En el momento en que reaccionó, mirando y concentrándose en la plaza, pareció erguirse, su piel perdiendo lentamente el tenue tono cetrino a medida que un rubor rojizo, que parecía mucho más saludable, comenzaba a extenderse por sus extremidades. Sus ojos casi parecían florecer cuando ella captó su mirada dirigiéndose hacia las puertas detrás de donde él había estado, mirando fijamente las escaleras que conducían a la plaza. El verde oscuro y apagado de los pinos ahora era esmeralda brillante y parecía reflejar la luz, parpadeando para encontrarse con su mirada con una ligera ceja arqueada y una aparente diversión. Y luego volvió a mirar hacia abajo. Abajo, la multitud de villanos se separó cuando 3 figuras salieron del portal.
Primero, un joven delgado con cabello azul plateado recogido en una cola de caballo corta, su camisa azul ajustada sostenida con fuerza en manos apretadas que parecían colgar y posarse sobre su cuerpo, con dos agarradas alrededor de su cuello como una soga, y una que parecía casi una máscara de gas mientras rodeaba su boca. A sus espaldas, una figura enorme avanzaba a grandes zancadas, encorvada, mientras se cernía sobre él. Piel negra, manos con garras y una mandíbula picuda que asomaba por debajo de una gruesa capa de metal. Sobre sus brazos y espalda, placas de acero envolvían su imponente figura, y parecían casi incrustadas en su piel. De su cintura colgaba una pesada cota de malla y ganchos de púas. Al salir de la niebla y parecer ensombrecer al hombre cubierto por la mano, la niebla se arremolinó para formar una extraña figura humana con un collar metálico de varias capas. Su cuerpo no era más que humo parpadeante y sombras, con dos ojos de gas que observaban a su alrededor. Cuando los tres supervillanos se detuvieron, el líder, con las manos entrelazadas, miró hacia arriba y a su alrededor. Incluso a esa distancia, Hiro podía oír la voz del líder sin problema, y a juzgar por el movimiento de cabeza de Izuku, él también la distinguía. A su alrededor, la clase, presa del pánico, gritaba que aquello era imposible. Pero quienes podían oír a los villanos estaban mucho más concentrados en la amenaza inminente. Esperaba que All Might estuviera aquí. Qué lástima. El líder volvió a centrarse en las figuras que estaban sobre él, con los ojos fijos en el superviviente de pelo verde, mientras observaba al resto de los adolescentes que estaban entrando en pánico y a los dos profesionales que se preparaban para pelear. Kurohiri, separa a los estudiantes. Recuerda no perder de vista al verde. Por supuesto, Shigaraki. Dándose la vuelta, Shigaraki se sentó en el borde de la fuente, con un pie en alto mientras miraba fijamente el mundo que se extendía más allá de su brazo. Si no llega en 15 minutos, empezaré a matar gente hasta que aparezca. Al menos debería llamar su atención. El gnomo, agachado a su lado, estaba en silencio, pero algo en ello le daba una mala vibra. Izuku fulminó con la mirada a los villanos, con la mirada perdida mientras observaba y evaluaba cada objetivo que veía. Apartó la mirada para ver a su sensei acercándose, con la bufanda del arma de captura en la mano. Ten cuidado. Te ayudaré. Aizawa miró el tono sereno del joven y bajó las escaleras de un salto, con el arma ondeando a su alrededor mientras se lanzaba a la refriega. Desde su posición, Izuku sacó su pistola y comenzó a distraer y cegar a varios de los villanos con rondas precisas de paintball, salpicaduras de pintura cegando a los enemigos con peculiaridades a distancia, lo que le dio tiempo a Aizawa para alcanzar a los villanos de abajo. El ataque de Izuku fue interrumpido cuando una nube de humo negro se dirigió hacia él. Se lanzó de nuevo hacia la clase, rodando un instante mientras esquivaba la ola negra que separaba a Sensei de la clase. Se distrajo rápidamente cuando la figura borrosa del teletransportador, Kurohiri, apareció frente a la clase. Lo siento mucho. Saludos, soy Kurohiri de la Liga de Villanos. Y no puedo permitir que permanezcan en un grupo. Estamos aquí para matar al símbolo de... Una explosión pasó volando junto a Izuku mientras un Kirishima se lanzaba hacia el otro lado, golpeando con el puño a Warper, solo para que el adolescente pelirrojo se desvaneciera entre el humo y desapareciera. Kirishima. El grito, angustiado, resonó tras Izuku. Pero él estaba concentrado, con la pistola a su lado y el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. ¡Qué ataque tan temerario ahora! Todos se unirán a él y se dispersarán. Izuku parpadeó, viendo el mundo con claridad mientras volutas de humo se precipitaban hacia adelante. Y torturado. Se dio la vuelta y salió corriendo, avanzando varios pasos antes de que el humo comenzara a pasar junto a él, pero eso fue suficiente, ya había marcado a las dos personas más cercanas a él. Y asesinado. Se abalanzó, con cada brazo rodeando una cintura diferente, mientras el mundo estaba sumido en la oscuridad. Malditos urdidores. Entonces, despertar en una celda acolchada, cuyas paredes estaban cubiertas por los desvaríos de un loco obsesionado con la religión, era una cosa. Escapar del bloque de celdas que rodea esa celda fue mucho más difícil. Izuku se agachó en otra esquina y corrió. El largo pasillo frente a él estaba iluminado únicamente por la luz de la luna que pasaba por cada ventana a su izquierda. Detrás de él, los pasos, las risas y las burlas de uno de los dos malditos idiotas caníbales que claramente no entendieron el mensaje de que Izuku estaba fuera del menú. Izuku maldijo en voz alta al ver al otro al final del pasillo. Incluso si tuviera tiempo, no estaba seguro de poder. Ventana. Rota. Es hora de fanfarronear. A la mierda contigo, me niego a hacer una comida. Y saltar.
Las manos se abrieron de golpe mientras los fragmentos de vidrio incrustados en la ventana aún le cortaban los dedos, pero apretó los dientes ante los gritos y se agarró a la barra debajo de la ventana, colgando fuera de la vista pero dejando que su cuerpo se estrellara fuertemente contra la pared. Le dolió, y casi se le resbaló el agarre, pero mientras caminaba lentamente por el pasillo, con los dedos sangrando, lo escuchó. Espera, saltó. Rayos. Esperaba conseguir su hígado. Tenía una pinta deliciosa. En efecto. ¡Qué desperdicio de carne fresca! Izuku gruñó para sí mismo. Sus pulmones ardían, su sangre bombeaba tan fuerte que dolía. Y entonces, su agarre se resbaló y gritó, la lluvia lo siguió mientras caía. Y aterrizó en un charco de sangre y cadáveres. Mientras jadeaba, pudo distinguir el cartel en la puerta que estaba a su lado. Bloque vocacional. Ahora. Izuku rodó con la caída, absorbiendo el impacto mientras dejaba que sus dos compañeros se desparramaran por la arena y la tierra. Tardó un segundo en ponerse de pie, estirándose al tiempo que observaba los edificios semienterrados, los escombros irregulares y la arena seca que cubrían el mundo a su alrededor. Se palmeó el cuerpo. Su capa había amortiguado el golpe, la brillante tela metálica se sacudía el polvo con facilidad mientras el adolescente miraba a su alrededor, arqueando una ceja al observar a docenas de villanos dispersos por la zona del derrumbe, la mayoría de los cuales ahora miraban hacia él y comenzaban a dirigirse hacia él. Miró hacia atrás, observando las figuras aún conmocionadas y distraídas de Hiri y Aoyorozu, antes de volver la vista atrás y poner los ojos en blanco. Los villanos apenas habían avanzado, claramente bromeando y con más aspecto de matones de pacotilla que de verdaderas amenazas. De todos modos, Izuku dejó caer el cargador del Samurai Edge y miró el número de balas. 10 en el cargador, una en la recámara y 3 cargadores de 15 balas de pintura en mi bolsillo. Un rápido recuento de sus atacantes le dibujó una sonrisa burlona. Vaya, esto va a ser divertido. Se estiró un poco y sintió una extraña familiaridad ante la situación. Llevaba un mes intentando ser normal. Ser educado y pacífico. Ahora mismo, todas esas pequeñas máscaras, esfuerzos e intentos de ser normal simplemente se desvanecieron. Se sintió, como si volviera a casa. Respiró hondo y dejó que la tensión, la vacilación, la multitud de dudas, miedos y ansiedades se desvanecieran bajo la creciente marea de lo único que sabía que podía hacer. Todo se desvaneció bajo el mar creciente de intenciones asesinas. Kirishima rodó hacia atrás y se lanzó a través de otra sección del edificio en llamas, sin dejar de correr hacia donde había vislumbrado otro portal. Esquivó a un villano. Sus brazos, envueltos en humo negro y cenizas, se balancearon hacia él y se estrellaron contra su piel endurecida mientras, con un gruñido de concentración, golpeó con el hombro el estómago de la mujer más alta y la empujó. Ella gritó cuando él la envió por la ventana detrás de ella, los dos cayeron un piso hacia la calle de al lado y la mujer se ahogó cuando aterrizó con un golpe sordo. Kirishima se puso de pie, miró hacia atrás y se estremeció cuando la ventana sobre él explotó hacia afuera, una peculiaridad que expandió el aire y llegó a la habitación que ya estaba en llamas. Su camisa todavía estaba ennegrecida y humeante desde la última vez que sufrió ese ataque. Dobló la siguiente esquina a trompicones y casi lloró de alivio. Allí, de pie sobre un trío de villanos inconscientes, estaba Ojiro, balanceando su larga cola mientras miraba a su alrededor. Amigo. ¿Qué pasó en el frente? ¿A ti también te deformaron? Ojiro asintió y habló, sin perder la vista. Después de tu ataque, nos atrapó a la mayoría con sus portales. No tengo ni idea de dónde están los demás, pero supongo que estábamos todos dispersos. Esta es la zona de conflagración, ¿verdad? Claro que se ve, la familiar presión del aire cambiando. Abajo. Mientras los héroes en entrenamiento se lanzaban y rodaban lejos, otra explosión de aire comprimido estalló, las llamas cubrieron a los dos adolescentes mientras buscaban refugio. Jajaja, malditos, van a arder. Kirishima se estaba enojando por esto. Un golpe sordo. Un tubo de metal flotaba en el aire detrás del villano mientras este se precipitaba por la ventana del segundo piso por la que miraba. El crujido de huesos, seguido de un agudo lo siento. Los pilló a todos desprevenidos. ¿Están bien, chicos? Se escuchó el grito mientras ambos adolescentes tomaban los guantes flotantes y sostenían la pipa de Agakure. Eso fue muy varillero. ¿Qué? Hir miró hacia arriba, sintiendo que se le erizaba la piel mientras algo dentro de ella gritaba que corriera. Podía oírlo. Un redoble de tambor. 2 golpes. 2 golpes. Más rápido, la sangre corría mientras el corazón latía con fuerza. 60 LPM. Más rápido, la piel se calentó, el color regresó hasta que casi parecía rosado. 90 LPM.
Más rápido, su garganta dejó escapar una risa alegre, contenta y sonaba casi feliz. 140 BPM, donde en lugar de acelerarse, parecía equilibrarse. Una línea de tambores por la que vendría la muerte. Izuku dio un paso adelante y desenvainó su espada con un sonido de acero que sonaba casi ansioso. Vamos. Permítanme un momento, idiotas. Todoroki respiró hondo, destellos de vapor aparecieron a su alrededor mientras calentaba su cuerpo nuevamente, el agua que empapaba su forma se evaporó y hirvió mientras trataba de recuperarse de usar tanto hielo mientras estaba empapado en agua. Bajo él, el agua de la zona inundada formaba un gran glaciar puntiagudo. Las extensas curvas y agujas indicaban que el pánico había superado su control. Su padre habría tenido palabras si hubiera podido ver esto. Todoroki-san. Ante el grito, el adolescente dicromático miró hacia atrás y vio que había otro compañero de clase en el bote. Su largo cabello negro verdoso y su postura encorvada se veían claramente a lo lejos. Reconoció a la chica con el don de la rana. Tsu, ¿verdad? Un destello de su hielo, y una rampa se movió y lo dejó deslizarse hacia abajo, saltando con gracia a la cubierta del bote. ¿Estás herido? No, Kero, solo estoy incómodo por el frío. Si llegamos a la orilla, no debería haber problema. Todoroki se dio cuenta de inmediato de su problema y suspiró. Si ella era vulnerable al frío, y él solo podía fabricar hielo. Extendió su brazo izquierdo. Voy a evitar que te congeles, vamos. Momo se tambaleó hasta ponerse de pie cuando escuchó el primer grito, y miró solo para palidecer, su mente dio un vuelco al ver una espada ensangrentada y un villano tambaleándose hacia atrás gritando mientras trataba de sujetar su brazo. Su brazo estaba rojo por la sangre y tenía una clara línea que le llevaba al hueso a través del hombro. La hoja se disparó, la parte plana se balanceó rápidamente y silbó mientras golpeaba el costado de la cara del hombre alto, un diente salió despedido justo cuando la figura se tambaleó hacia atrás y cayó del borde del techo inclinado en el que estaban parados. Al otro lado del tejado, lo oyó. Una palabra murmurada con tal aburrimiento que atravesó su miedo como un relámpago. Débil. Bakugou gruñó y se giró, extendiendo la mano y enviando otra pared añicos, que impactó a los pobres villanos que creían que una emboscada funcionaría. Mientras la pared lanzaba gritos de sorpresa y dolor, sus ojos buscaron a su próximo objetivo. Los edificios derruidos y la infraestructura en ruinas de lo que supuso que era la zona de las ruinas eran un maldito laberinto. Había visto otros dos portales en el aire, pero llegar allí fue un ejercicio de calles desparejadas y monolitos imponentes que se estaban pudriendo. Se giró y entrecerró los ojos al ver aparecer a otro trío de villanos, de pie sobre una especie de gasolinera, que se abrió paso de inmediato. Había púas, una especie de explosión de fuerza y fragmentos de vidrio vibrantes que se dirigían hacia Bakugou, quien desató una variante de destello y humo de sus manos, ocultándose incluso cuando los proyectiles atravesaron el humo. Se lanzó hacia atrás, tras un taxi volcado y oxidado, entrecerrando los ojos mientras consideraba la mejor manera de... ¿Eso era una viga y? ¿Fue eso una viga en forma de hila que fue arrojada como una jabalina hacia el edificio? Un estruendo y gritos de dolor lo confirmaron, y Bakugou ya estaba corriendo para terminar el trabajo incluso cuando la forma rosa, blanca y negra de la chica con el don antigravedad dio un super salto y aterrizó en la viga, con el pie calzado y pateando para sacarle los dientes de un ano. Sonriendo, Bakugou se abalanzó y atravesó una ventana hasta el suelo debajo del único atacante que no estaba inmovilizado, enviándolo a través de escombros y llamas para estrellarse contra el suelo, donde Bakugou no tardó en enviar el brazalete redondeado de su guantelete al cráneo del idiota, haciendo rebotar su cabeza contra la pared y dejándolo flácido. Él levantó la vista y vio a Float y Gale mirándolo. Gracias. Olvídalo, ¿viste al tercer miembro que apareció aquí? No. Aunque he tenido que lidiar con unas 3 emboscadas. Malditos cobardes. Ambos se detuvieron y se giraron al oírlo. Estridente. Gritos histéricos. Desde la esquina de la calle de la gasolinera, una mancha morada y amarilla corría como si su vida estuviera en juego. Detrás de él, un villano enorme con dientes como los de un tiburón lo pisoteaba y riéndose amenazadoramente. Bakugou miró a la chica flotante. Si vuelves a encender el rayo, lo dispararé. Sonrió, como si luchara contra el tenue tono verdoso de sus mejillas. Suena divertido. Vamos. 30 segundos después, la barra de acero de media tonelada se estrelló contra el estómago del villano, tirándolo al suelo. Entonces Uraraka aterrizó y con un aplauso, el rayo impactó en la ingle del chico, haciéndolo estremecerse y gemir de dolor, antes de volver a su tamaño humano. Bakugou lo noqueó con un prejuicio extremo.
De repente, los brazos del pequeño cabrón morado le rodearon la pierna. Gracias a Dios. Estaba tan asustada. Sí, a la mierda con esto. ¿Le hiciste daño, idiota? Más lágrimas. Más lloriqueos. Podría haber muerto o... Cállate. Bakugou se apartó del niño del pañal, empujándolo hasta el muslo. Floati, vámonos. Cuanto antes volvamos a la puerta, antes podré asegurarme de que Deku no esté al punto de asesinar gente. Uraraka asintió parpadeando. Claro. Los dos comenzaron a trotar hacia el atrio, seguidos por Mineta en una carrera de pánico. La sensación de inquietud de Bakugou había regresado. Y la cosa iba empeorando. El crujido de una barrera de sonido rota, pero no el icónico van de una bala. Sino el silbido del aire y un crujido más parecido al de un latigazo. Al impactar, una explosión de tonos azules y morados. Pero contra un ojo desprotegido, podría ser incluso más debilitante. El rápido corte de la espada que paralizó a alguien definitivamente lo fue y sus gritos se unieron al coro cuando Izuku una vez más pateó al villano atacante que intentó acercarse, enviándolo a tropezar hacia atrás desde el techo del edificio medio enterrado. Mientras Hirou se ponía de pie, se dio cuenta de que, a pesar de la velocidad, el ritmo cardíaco de Izuku no cambiaba. Es más, se estabilizó. Cada vez que apretaba el gatillo, Hirou gritaba de dolor, y se gruñía al ver sus rodillas y palmas raspadas por el brusco aterrizaje. Sabía que habría sido peor. Esa caída iba a lastimarse. 12 metros sobre concreto. Y aún así Izuku apenas se inmutó. Ella miró para ver si estaba herido, pero no pudo ver ningún tipo de heridas. Solo el movimiento del arma mientras otro villano gritaba de dolor. Tokoyami frunció el ceño, la lluvia que caía a su alrededor lo distraía y los gritos de terror de los villanos que los rodeaban simplemente lo hicieron burlarse. No era como si Sombra Oscura estuviera arrasando ni nada. Aún podía guiarla mientras atravesaba los árboles y destrozaba la tierra. Detrás de él, con la pierna entablillada y sostenido por la forma de múltiples brazos de Shouji, Aoyama miró a su alrededor. Merci, pero quizás deberíamos centrarnos en llegar al atrio. Shouji negó con la cabeza, incluso cuando alguien abrió la boca para explicar. Sigo escuchando los sonidos de una pelea por ahí, y estás herido. Serás un lastre si vienen a por nosotros, y Tokoyami ya se está quedando sin aliento controlando su don. Tokoyami asintió, mirando hacia atrás. Es cierto. A pesar del poder de Sombra Oscura con esta lluvia, requiere algo de esfuerzo mantenerlo domesticado. Cuanto antes nos liberemos y pueda descansar un poco, mejor. Los tres ignoraron el agudo chillido mientras otro aspirante a villano destrozador era enviado a volar como un muñeco de trapo por encima de la línea de árboles. Sigue adelante, mi amigo emplumado. Tokoyami se burló y Dark Shadow le arrojó un árbol a otro villano. Vaya. Realmente eligieron el peor lugar para ponerme. Ida, corre. La puerta estaba abierta y el destello del sol lo llamaba. Ida miró hacia atrás y gruñó antes de lanzarse hacia adelante. El trabajo de Sato y Yashido había debilitado las puertas lo suficiente como para que pudieran ser destrozadas. Esquivó uno, luego el otro, y saltó un tercero que casi lo hace tropezar, antes de rodar por el hueco y volver corriendo. Tenía que llegar al campus principal, a unas 3 millas de distancia. Él tenía que moverse. En lo más profundo de su mente, una voz susurró, fría y concentrada. Entonces, héroe, ¿cuál es tu jugada? Ida corrió. Koda miró a su alrededor con nerviosismo, con Kuro encaramado en su hombro mientras se dirigía a la cima de la zona montañosa. Más abajo, en las laderas, una docena de villanos gritaban e intentaban seguirlo, con poco éxito. Koda se sorprendió por eso. Tal vez fue el hecho de que había escalado y acampado en el monte Fuji con su tío casi todos los veranos e inviernos durante los últimos 5 años, para entrenar su don en la naturaleza. Ni siquiera era una subida muy difícil, aunque debería tener el uniforme ajustado para la nieve. Hacía un poco de frío aquí arriba. Cuando llegó a la cima del pico, miró hacia abajo y vio que 2 villanos con mutaciones en las piernas se habían adelantado al grupo. Miró los acantilados que tenía detrás, donde se habían acumulado capas tras capas de nieve, y luego el gran botón rojo que decía prueba de avalancha. Koda sonrió maliciosamente y caminó hacia él, quitando la cubierta de plástico del botón y mirando hacia arriba. ¿Qué hace esto? Preguntó Kuro, con los ojos moviéndose entre el botón y su percha. Avalancha. Presionó el botón y con un rugido que sonó como un tsunami, el gran acantilado junto a él resultó ser un profundo agujero lleno de nieve, respaldado por una prensa hidráulica. Apenas vio las expresiones de sorpresa de los 2 villanos que saltaron la cornisa, antes de que fueran consumidos por la pared blanca y fría.
Pasó un momento hasta que el flujo de nieve se detuvo, pero cuando lo hizo, se acercó lentamente al borde y miró hacia abajo. Aparte de algún pie o mano ocasional que sobresalía de la nieve, el acantilado ahora estaba libre de villanos. Koda asintió y luego miró al resto de luz debajo de él. Kuro, encuentra al cazador, guíalo hacia las puertas. Entiendo. Con un aleteo, un picado y Kuro despegó, aprovechando el calor de la cercana zona de conflagración al elevarse. Antes de sobrevolar el Usk para encontrarse con Midoriya, Kurohiri se reformó con un suspiro y miró a su líder. Los estudiantes se han dispersado, pero, como lo planeamos, algunos lograron derribar la puerta y un tercero escapó. Con 13 vigilando la entrada, deberían tener un lugar donde reagruparse. Como me pediste, he estado al tanto de tu objetivo especial. Shigaraki no habló, con la mirada fija en la pelea que tenía ante sí, en Eraserhead abriéndose paso a empujones entre la horda de ineptos que había reunido. Perfecto. El cebo está listo. Prepárense para llamar a la segunda oleada. El primero de nuestro grupo de contención está a punto de caer, y llamen al cazador. Puedo oír los disparos desde aquí, y hay que debilitar al superviviente antes de la segunda fase. Por supuesto, Tomura. Izuku se sentía en paz. Y decepcionado. Y de alguna manera aliviado. Su espada cortó en una rápida estocada, el borde de acero atrapó en la rodilla a uno de los últimos villanos que no se había agachado de sus rondas de pintura para cubrirse, un giro de la punta de la espada desgarró y dislocó la articulación dañada cuando dio un paso hacia el ataque abortado, la espada se liberó mientras giraba, el codo blindado golpeó al villano tambaleándose en la mandíbula con tanta fuerza que Izuku pudo oírlo crujir y le permitió girar la espada para patinar sobre las púas de hueso del villano mutante con peculiaridades que estaba tratando de destrozarlo. Pero en realidad, la espada se movió rápidamente, girando de tal manera que su parte plana hizo que una púa de hueso se desviara de su curso, antes de lanzarse hacia adelante entre placas de hueso hacia un hombro con un grito de dolor. Izuku estaba un poco aburrido. Aquí está, realmente, verdaderamente, despierto por primera vez en casi un mes, trabajando con una espada que parece como si se la hubiera arrancado a uno de los no muertos en la ciudad, sin balas reales en su arma y sin curación. Agarró a un tercer villano por el cuello mientras intentaba agarrarlo y se retorció, enviando al tipo a gritar con un grito ahogado mientras se estrellaba contra el tipo huesudo, antes de que la bonita bota roja de Izuku los pateara a ambos hacia el borde, atrapando a otro villano mientras se estrellaban abajo. Y aún así, Izuku se sentía aburrido. Plantó su espada en el borde del tejado, sacó su arma y disparó contra un villano que se asomó. La salpicadura de color púrpura en el rostro de la mujer la hizo gritar. ¿Midoriya? ¿Qué demonios está pasando? Oh, mira, las chicas finalmente se recompusieron. Emboscada, un grupo de villanos de lista C y al menos 3 villanos reales dirigiendo el espectáculo. ¿A quién llamas? Snapcrack, Izuku frunció el ceño al villano que gritaba y que intentaba arrancarse la pintura de los ojos, que había intentado acercarse sigilosamente mientras las chicas lo distraían. Oigan, ¿no ven que estoy hablando? La verdad es que son pésimos peleando, ¿vale? Pero sin modales. ¡Qué vergüenza! Miró hacia atrás. ¿Se te está pasando el susto? Ya sé que es una putada. Momo respiró hondo y asintió, enderezando los hombros mientras el destello de su don comenzaba a brillar lentamente mientras ella empezaba a diseñar un golpe en su mejilla rompió su concentración, y parpadeó al ver que Midoriya se había abalanzado sobre el techo para romper su concentración. Oye, espera un momento. Él miró a Hiro y le hizo un gesto para que se acercara. Tengo un plan. Su sonrisa era amenazante. ¿Por qué no lucha? Maldijo a Aizawa mientras esquivaba otro puño y giraba, pasando el brazo y luego lo sacudía bruscamente. Un villano gritó al dislocarse un hombro. Luego se agachó, impactando con el codo en el estómago del hombre que gritaba, derribándolo por un instante. Shouta dejó respirar y relajarse mientras miraba a su alrededor. La mayoría de los villanos habían retrocedido, rodeándolo en un círculo y curándose diversas heridas. Los inconscientes yacían donde habían caído. Y entonces, comenzaron lentos aplausos burlones, y una voz áspera y mesurada resonó. Maravilloso, simplemente maravilloso. Debo decir, Eraserhead, que eso fue bastante impresionante. Aizawa entrecerró los ojos detrás de sus gafas mientras el villano cubierto con la mano daba un paso adelante. De hecho, fue tan impresionante que creo que haré que Nomu solo juegue contigo. Un silbido cuidadosamente medido, y el alto montículo de músculos y armadura detrás de él se animó. Nomu, juega.
Aizawa solo pudo maldecir mientras se lanzaba hacia atrás, evitando un puño masivo que se incrustó en el concreto de la plaza. Al ponerse de pie, solo tuvo un instante para reaccionar, esquivando el puño metálico que se dirigía hacia él, y tuvo que retroceder de un salto. El aire le rasgó la bufanda y la piel al pasar el puño a toda velocidad. Apretó los dientes y parpadeó, disparando su kirk mientras intentaba negar cualquier kirk de fuerza o velocidad que se estuviera usando. A juzgar por la forma en que su brazo se retorció tras otro golpe, y fue enviado al otro lado de la plaza, no funcionó. Un clic al liberar el último de sus cargadores de paintball vacíos, la caja vacía fue arrojada a Yaoyorozu, quien se agachó, con un bastón al hombro y un pequeño montón de granadas aturdidoras y lacrimógenas a su lado. Detrás de ella, vigilando, Hirou sostenía una espada lista, un curso intensivo de Izuku que le había enseñado el arte más básico de no cortarse con una cuchilla. Los villanos se habían retirado, poniéndose a cubierto y realizando solo asaltos simbólicos con las pocas habilidades a distancia que les quedaban. Izuku esperaba que se dieran cuenta de que se había quedado sin munición de pintura en los próximos minutos, así que los tres debían ponerse en marcha antes. Sus ojos recorrieron la zona, la media docena de edificios enterrados casi hasta el techo bajo la tierra suelta y el lodo del derrumbe. Al desvanecerse el brillo de la peculiaridad de Yaoyorozu, se giró para tomar el cargador recién recargado que ella le ofrecía. Su peso, casi familiar, le trajo el recuerdo de otra chica de cabello oscuro y ropa roja, que lo había ayudado en Ciudad Raccoon varias veces. Parpadeando, sus ojos recorrieron el cargador, contando, mientras lo deslizaba en su pistola. 15 en el clip. Asintiendo, puso el seguro y se levantó, recorriendo con la mirada el camino que había trazado entre los edificios cercanos. El arma hizo un clic al encajarse en su funda, y se acercó a la cornisa, mirando y reflexionando. Y entonces lo sintió, un destello en el aire, una onda de presión de aire y un destello púrpura justo fuera de su campo de visión. Ya se estaba moviendo antes incluso de identificar dónde estaba el portal. Arriba. Se había abalanzado hacia un lado, con la espada desenvainada resonando al acercarse y cortarla, con la hoja resonando y tintineando mientras una larga guadaña negra de quitón y hueso se blandía para atraparlo. Ambos filos rozaron, negros y de acero, mientras Izuku se desprendía, retrocediendo con paso rápido y mesurado, con la espada en alto, el filo alineado, y observaba fijamente al nuevo enemigo. Con poco más de 7 metros de altura, aquella cosa definitivamente no era humana. Izuku estaba completamente seguro, aunque solo fuera porque los humanos y los seres conscientes no se movían como aquella cosa. Le recordaba más a los monstruosos insectos de Blintown y a los demonios Capra que vagaban por el pozo de abajo, o al mierda. El xenomorfo retrocedió rápidamente y se balanceó para desviar un golpe de prueba de los brazos que sostenían las espadas negras, parecidos a mantis religiosa. La piel de la criatura era de un rojo intenso, con restos de armadura que parecían crecidos y solidificados, extendiéndose alrededor de sus extremidades y torso. La cabeza estaba cubierta por un largo y bulboso nido de esa armadura negra, que se retorcía en una maraña de cuernos mientras varias docenas de ojos observaban desde entre un grueso quitón ceñido. Rápido, blindado y con hojas afiladas y lo suficientemente duraderas como para igualar las mías, necesito una mejor arma para esto, o para cambiar el escenario. Un choque de espada y hueso mientras paraba otro golpe, moviéndose y girando para intentar arrojar a la criatura de su cola. Apenas prestó atención a su cuerpo, mientras se veía obligado a saltar y retorcerse por el techo, con grandes cortes y asfalto destrozado marcando su movimiento. Incluso ahora, las dos chicas apenas se habían levantado y estaban en posición de combate, pero dada la velocidad del látigo de esa cola y el balanceo de sus garras digitígradas, eso no iba a funcionar. Iban a ser picadillo. No estoy listo para esto. Joder. Eso funciona. Izuku esquivó un pequeño movimiento de cola, se retorció bajo el cruce de las espadas negras, que pretendían cortarlo en dos y se acercó. La espada descendió y luego atacó desde abajo en una estocada despiadada que atravesó el muslo desprotegido de la criatura, desequilibrándola lo suficiente como para sujetarla, con los dedos enganchados en la armadura pectoral inferior en el ángulo justo. El grueso cuello de su máscara comenzó a zumbar, preparándose para desplegarse. Sigue el plan. Con ese último grito, Izuku se abalanzó sobre él, la bestia se retorció y la tela de su capa se le enganchó y se le desgarró de los hombros. La fina malla de su armadura se desgarró contra las cuchillas al ser arrancada por las dos guadañas, y el zumbido de su máscara resonó incluso al colocarse en su lugar. Izuku se lanzó desde el techo, golpeando con el hombro y la punta de su espada el torso del cazador.
El impacto lo hizo girar hacia atrás, con la cola desplegada, solo para que la espada de Izuku se disparara como un rayo y los cercenara, dejándolos a ambos desequilibrados e incapaces de recuperarse. El cazador, llevado por el pánico y el instinto, solo pudo emitir un siseo de rabia. Izuku se preparó para el impacto y se aseguró de que el cazador golpeara el suelo primero. Con un estrépito entraron en las ruinas del edificio. Entonces, Izuku se atragantó, la mano alrededor de su garganta lo atrapó contra la pared, sus piernas patearon hacia afuera, pero su menor estatura mantuvo al hombre, a quien se referían como el novio, libre. Joven y emocionada, pero eres fea, sí, demasiado fea. Puedo arreglar eso. Puedo arreglarte a ti. El hombre rió, y extendió la mano, mirando hacia otro lado mientras recorría lentamente las herramientas de su cinturón, antes de, con una sonrisa, sacar un largo cuchillo de cocina. Te devolveré tu belleza, te convertiré en una esposa maravillosa. A Izuku no le gustaba hacia dónde iba esto, y mientras lo levantaban más alto, con el cuchillo hacia atrás mientras apuntaba a su entrepierna, actuó. Una mano se había deslizado hacia su cinturón cuando el tipo miró hacia otro lado, y ahora era el momento de usarla. Una patada, para sacar el cuchillo de cocina, por supuesto le dejó un corte sangrante en la espinilla, pero también distrajo al novio. Y eso fue todo lo que necesitó para golpear con su cuchillo de combate encontrado el codo del tipo y tirar. El brazo sufrió un espasmo e Izuku cayó, pero mantuvo su mano apretada sobre el cuchillo, todo el peso de su cuerpo arrastrándolo hacia abajo y a través de la unión del codo incluso cuando Izuku aterrizó en el suelo. Levantó la vista, intentando ver la habitación, y rápidamente sus ojos se cubrieron con una salpicadura de sangre. Escupiendo el rojo de su boca, Izuku oyó el rugido de rabia y se abalanzó, cegado pero no tan estúpido como para quedarse quieto mientras el dolor abrasador de un cuchillo de cocina clavándose en su muslo le quemaba la mente. Un parpadeo frenético le aclaró la vista lo suficiente como para distinguir la figura manca del novio, y sus reflejos se dispararon ante la visión. Su mano con el cuchillo se movió bruscamente para devolver el favor, clavándose en el muslo del novio y desgarrándolo, antes de que una mezcla de manos y huesos ensangrentados atrapara el cuchillo y lo dejara en la carne. Ignorando el dolor de sus piernas ahora horriblemente jodidas, Izuku se tambaleó y cojeó, nunca más agradecido por los pasamanos y las mesas que cuando se abalanzó y se lanzó a través de la habitación. Los gritos del novio resonaron tras él. Ramura. Mujer escarlata. Traicionadora y asesina. Te dejaré con el resto de los falsos amantes. Te dejaré con los cuervos. Izuku se giró y se tambaleó por el edificio, con las miradas fijas al encontrar lo que buscaba. La cruz que rodeó al mundo durante casi 300 años, significó una cosa. Suministros médicos. Mirando para asegurarse de que el novio no lo hubiera encontrado aún, Izuku gruñó ante el dolor que lo abrumaba rápidamente, antes de abrir la puerta del baño con el hombro y mirar, allí. Un botiquín. Se acercó, abrió el pestillo de un tirón, revelando una colección de vendas a medio llenar. Las agarró y las metió en la bolsa manchada de sangre que, de alguna manera, aún colgaba de su espalda. Vendajes, un frasco de alcohol isopropílico, un paquete de puntos de sutura y un pequeño frasco de polvo para sellar heridas. Perfecto. Retrocediendo tambaleándose con el botín en su mochila, gruñó al oír los gritos y las recriminaciones. No estaba seguro de poder escapar de, un momento. Levantó la vista y sonrió con suficiencia. Cuando Erie derribó la puerta varios minutos después, vio el rastro de sangre que seguía, acumulado alrededor de un botiquín vacío. Y una huella de mano ensangrentada en la pared, cerca de un respiradero abierto. Maldita puta Ahara. Izuku estaba en la oscuridad. La única luz era escasa, un resplandor reflejado desde los niveles superiores que se filtraba a través del laberinto de pasillos torcidos y techos derrumbados. Pero la criatura podía rastrearlo. Podía oír y localizar cualquier ruido que hiciera. Lo cual hizo que fuera bastante fácil distraerlo. Giró, el mundo azul de su visor claramente definido, mientras la hoja cortaba el muslo de la cosa. Mierda. Mierda. Se zambulló hacia atrás y observó cómo la sangre que brotaba de la herida parecía simplemente espesarse. Cuando las cuchillas empezaron a blandirlas, se agachó y pateó una pared. Nunca le había gustado estar en una pelea horizontal, así que decidió rápidamente que necesitaba levantarse y salir. La oscuridad no le hacía ningún favor con la velocidad de la cosa. Kyouka será la primera en admitirlo. Los primeros minutos tras ser teletransportada a esta azotea, no había estado pensando ni concentrándose. La combinación de darse cuenta de que se enfrentaba a verdaderos villanos y de que intentaban matarla la golpeó como un disco rayado en plena actuación.
No fue hasta que Midoriya empezó a gritarles insultos y bromas ingeniosas a los villanos que se acercaban para que se abrieran paso y se comportaran de forma imprudente, que recuperó el control de sus pensamientos y volvió al asunto. Momo la había apoyado en eso, y cuando la situación estuvo bajo control, Midoriya empezó a exponer sus planes. ¿Y de verdad? Fue muy simple y directo. Prepárense, alístense y diríjanse al atrio o al grupo de estudiantes más cercano que estuviera activo y activo, lo que llegaran primero o les pareciera mejor. Midoriya había sugerido que consiguieran armas cuerpo a cuerpo y control de multitudes, y Momo había empezado a lanzar granadas como si fueran caramelos, con gran aprobación de Kyuuka. También se había enganchado con una simple espada de un solo filo. Pensando que sería mejor que nada. La expresión de duda insulsa de Midoriya al decir eso era justa. Sobre todo cuando le explicó una sencilla técnica de corte y puñalada, con su propia espada larga danzando mientras la demostraba, y le dio una simple lista de reglas de seguridad. Por Dios. Escucha. El filo apunta lejos del cuerpo y hacia abajo si no estás luchando, lo mantienes a un lado si corres y usas ambas manos si tienes que golpear o bloquear con él. Nada de golpes bruscos, cortas o arremetes lateralmente y luego retrocedes para reiniciar. Si tu espada se atasca o se desvía, espero que le des una patada en la rodilla a alguien y lo derribes por si acaso. Una espada es una herramienta, no tu única arma. Y mantén los sónicos de área lejos del fuego amigo o del edificio. Están diseñados para empezar a derrumbarse. El hecho de que nunca dejara de disparar a los villanos que se ponían arrogantes mientras esto sucedía fue suficiente para mantener su atención. Por supuesto, ese plan fue antes de que la extraña y maldita criatura y Midoriya comenzaran a pelear. Y ella podía escuchar toda la pelea sucediendo, incluso mientras ella y Momo se movían. Momo había hecho un agarre, y ambos se deslizaron hacia la parte trasera del edificio, lejos del terreno abierto que Midoriya había usado como campo de tiro, usando los niveles escalonados de la zona y los edificios enterrados cercanos para cubrirse. Momo estaba nervioso, claramente considerando. Bang bang bang. Ja ja ja, cuidado con tus pasos, amigo. Un rugido que incluso Momo pudo oír, a juzgar por su violento estremecimiento, resonó antes de que sonara un cuarto disparo, y la ventana que los miraba desde la mitad del edificio semienterrado donde se encontraba Izuku se hizo añicos. Kyuuka pudo ver lo que había estado oyendo. Midoriya bailaba por pasillos en ruinas y lo que parecía casi una oficina, la espada cortando y rozando la quitina negra mientras él y el monstruo se batían a duelo. El monstruo lucía varios cortes nuevos que resumaban un líquido negro intenso, que simplemente se solidificaba mientras luchaba, mientras que incluso desde allí podía ver las nuevas cicatrices que marcaban la armadura de Midoriya, y que la capa había desaparecido, dejando solo el cuello de piel que brotaba del cuello de la armadura del adolescente. Mierda. Necesita ayuda. Tienes razón. Rápido, sujeta esto. Momo le lanzó a Hir su bastón de metal, y el destello de la creación comenzó de nuevo. Izuku estaba cabreado con este cabrón. Los dos habían bailado arriba y abajo los últimos 3 pisos antes de que la criatura se diera cuenta de que podía ver en la oscuridad con su máscara. Luego solo había sido cuestión de subir, abusando de la infraestructura agrietada y destrozada del edificio para saltar y trepar por espacios que la criatura tardaba en atravesar. El hecho de que esto le diera vibraciones intensas de Outlast y Alien solo hacía que sus movimientos fueran más fluidos, y los recuerdos musculares que solo las experiencias cercanas a la muerte podían crear se mantuvieron también. Normalmente podría lidiar con esto. Había pasado mucho tiempo soñando despierto y pensando cómo mataría a un xenomorfo si tuviera que hacerlo otra vez. Y parte de su equipo iba a ser un componente clave para eso. Pero esa era la parte en la que Mei aún estaba trabajando. Su arma pesada. Tal como estaban las cosas, habría usado el cortador de plasma si hubiera podido acercarse sin usar ambas manos en la cuchilla para igualar la fuerza y velocidad de la criatura. Pero no iba a usar algo que, si se le cortaba en las manos, le vaporizaría el brazo en una llamarada de plasma. El hecho de que cada vez que atacaba y sacaba sangre, ésta se calcificaba en una especie de resina en el aire hacía que toda su pelea fuera más difícil. Necesitaba lastimarlo en algún lugar donde lo sintiera, porque desangrar al maldito no iba a funcionar. Odiaba pelear con cosas que no sangraban. Era como volver a Raccoon City y Loredan. Los disparos habían ayudado, pero solo tenía un cargador de balas, ya que tuvo que empezar su pelea antes de terminar de abastecerse con la ayuda del don de Yaoyorozu. Saltó de otra mesa, pateando una silla para que la cortara, y arremetió.
Su espada resbaló contra la habilidad con cuernos, dejando un surco en la dura estructura y haciendo que un ojo se le saltara de un chorro de sangre y fluido. Lamentablemente, fue entonces cuando atacó y lo atrapó con la parte posterior de la espada. La fuerza lo hizo silbar de dolor incluso mientras rodaba hacia la ventana rota. Se tambaleó hacia arriba, parpadeando mientras la oscuridad se movía y giraba mientras intentaba recuperar el aliento y el equilibrio. Y entonces lo vio, el destello parpadeante de las espadas balanceándose en una amplia forma de X, y no pudo esquivarlo a tiempo. Levantó la espada, apoyándose con ambas manos mientras se agachaba para atrapar los golpes emparejados donde se cruzaran. El impacto le rompió la postura, un pie se estrelló contra el suelo y una rodilla se dobló. La fuerza y la velocidad fueron mayores de lo que estaba preparado. Y entonces lo oyó, un crujido, un sonido metálico deformándose y retorciéndose. En sus manos, la espada se dio y, con un sonido resonante, se hizo añicos. Solo los reflejos, fruto de horas de lucha, le permitieron reaccionar a tiempo. Su cuerpo se encogió y sus músculos se activaron. Los filos oscuros de las hojas se deslizaron hacia abajo, las puntas pasaron a centímetros de sus ojos, y el lento arrastre de la punta izquierda cortó el metal de su máscara, rozando apenas su mandíbula mientras se retorcía. Se zambulló hacia atrás y salió por la ventana abierta, los fragmentos de la espada rota flotaban en el aire a su alrededor mientras el tiempo parecía ralentizarse, y Izuku se concentró mientras la claridad del mundo parecía apagarse, reducida solo a las cosas más importantes. Gravedad. Un cazador sobreextendido. Y el hecho de que le quedaban 11 balas. El arma se levantó de golpe, se desprendió de la funda y el seguro se soltó de golpe, mientras el brazo le ardía con el movimiento y sentía el chasquido de su codo al apuntar. Sus ojos recorrieron un rocío borroso de sangre que seguía el movimiento cuando Izuku vio un largo fragmento de acero incrustado en su antebrazo. El centro de su espada se había abierto por la fuerza. Él lo ignoró. Se curaría. En cambio, apuntó con su pistola al centro del ojo amenazante del cazador y apretó el gatillo. El disparo fue sordo, insignificante, mientras Izuku ajustaba la puntería y disparaba, una y otra vez. 5 flores de sangre ennegrecidas surcaron el aire. 3 de la cabeza de la criatura, 2 de cada pierna, disparadas hacia arriba y bajo sus rótulas blindadas. Mientras la criatura se retorcía, su forma sobreextendida se equilibraba precariamente. Y fue entonces cuando resonó el sonido apagado de un arma de mucho mayor calibre, seguido de la destrozada armadura inferior. Dejando la abertura perfecta para que Izuku le disparara 2 balas más a través del estómago, hasta llegar a órganos mucho más frágiles. Mientras el tiempo parecía saltar y parpadear, Izuku se desplomó. Su aterrizaje provocó un crujido y un giro familiares de un hombro dislocado mientras rodaba desde un salto de 2 pisos porque estaba en un mal ángulo para salir. Levantó la vista mientras se tambaleaba hasta ponerse de pie, el cadáver del cazador yacía junto a él mientras Hiro y Yaoyorozu venían trotando hacia él, con un gran rifle de cerrojo en la mano de la chica más alta. Midoriya. Verde. Las dos se acercaron, e Izuku rió entre dientes. Un giro y un movimiento de su brazo le reacomodaron el hombro con una oleada de dolor que, sinceramente, ignoró por pura insignificancia. Su cuerpo sanaría, y prefería un brazo funcional que le doliera, que un brazo inerte que le hiciera perder el equilibrio y le doliera menos. Mientras las dos chicas se acercaban, levantó la vista. Buen disparo, Yaoyorozu-san. Me la llevé de lleno en el pecho. Momo palideció y miró hacia allá, con el rostro teñido de verde al observar la figura acorazada y el charco de sangre junto a ellos. Sí. Lo hice. Tranquilo, esa cosa no es una persona. Créeme, todo fue instinto y pensamientos animales. Bajó la mirada y frunció el ceño. La sangre seguía bombeando. No. Levantó el arma, todavía apretada en la mano, y 3 balas volaron la columna vertebral y la mitad posterior de la cabeza, donde estaba libre de cuernos, al mismo tiempo que se retorcía y sufría espasmos, para gran sorpresa de sus aliados. Lo siento, no estaba del todo muerto, comentó, y volvió a colocar el seguro de su arma, enfundándola incluso mientras pateaba el cadáver, tomándose un momento para inspeccionar el cuerpo y cómo sus diversas habilidades parecían conectarse. Él ignoró el sonido de náuseas de Yaoyorozu mientras ella apartaba la mirada de la sangre que era un pecho faltante. También evitó reaccionar al ver lo que buscaba, oculto bajo los bordes de las diversas garras y armaduras. Cicatrices quirúrgicas. No mentía. La cosa no era una persona. No quedaba rastro de sabiduría en sus ojos cuando luchó contra ella. Pero había sido humano en algún momento. Antes de que alguien se volviera creativo. Alegría. Armas biológicas. El maldito hombre ya otra vez.
Izuku ahogó en lo profundo de su pecho el gruñido de ira que quería soltar y pateó el cadáver boca abajo. Al ponerse de pie, observó el fragmento de metal que se había encajado en la juntura más delgada de su armadura y extendió la mano para arrancarlo. El chorro de sangre se oscureció al hacerlo. Mierda, Midoriya, ¿estás bien? Estaré bien, no es tan profundo. ¿Oyes algo, Hirou? La miró mientras revisaba su equipo en busca de daños. No, todos los demás villanos se retiraron cuando apareció esa cosa. Escuché a un par llamarlo cazador. Negó con la cabeza con una expresión forzada. ¡Qué nombre tan estúpido! Parpadeó y rió entre dientes, antes de mirar a Momo. ¿Se te da bien ese rifle? ¿O te va a retrasar? Preguntó Izuku, descolgando su escopeta y comprobando que seguía intacta, con las balas de pintura casi sin usar, mientras comprobaba su robusta construcción intacta, y complacido de ver que su diseño había sobrevivido a la caída y a varios cortes de las cuchillas que apenas arañaron su carcasa. Momo bajó la mirada con una pausa, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, y vio que el temblor en sus manos aumentaba. Déjalo. ¿No te gusta dispararle a la gente, y enseñarte la composición de mis balas de pintura? Tomará demasiado tiempo y desperdiciará recursos. Agarró el rifle con un movimiento suave y Hirou solo necesitó una mirada para lanzarle el bastón. Además, apretó una palanca oculta en el centro del bastón. El destello azul brillante de las chispas del extremo se encendió y atrajo la mirada de los adolescentes, aún atónitos. Quiero ver que también manejas tu bastón de chispas. Vamos, chica rica, ¿te vas a quedar atrás? Sus ojos se aclararon, el brillo de la sorpresa se desvaneció al asentir, con un destello de frustración y rencor floreciendo en sus ojos. Izuku también juró que había algo más amargo allí, y decidió recordar abordarlo cuando salieran con vida. Izuku miró el rifle y notó que era de cerrojo de un solo disparo, y tomó nota. Enséñale a Yaoyorozu cómo fabricar armas de cargador tarde o temprano, porque es una tiradora muy buena. Dejándola caer sobre el cadáver, Izuku levantó la escopeta y miró hacia arriba. Bien, volvamos al plan. Vamos. Sí, vamos a dejar este concierto. No me apetece un bis pronto con esto. El sarcasmo de Kyouka y su choque de caderas con Yaoyorozu fueron suficientes para romper su postura aún vacilante, y la presidenta de la clase asintió, apretando el bastón con los nudillos blancos. Mientras corrían, recorriendo el Usj, Hirou habló. Así que cuando llegaron, oí lo que decían. El hombre de blanco mencionó a All Might. Lo buscaban. ¡Qué locura! All Might es el héroe más importante de la era. Es más que poderoso para derrotar a la mayoría de estos villanos con tiempo de sobra. Yaoyorozu estaba conmocionada y confundida, e Izuku habría estado ahí con ella, de no ser por el olor a sangre vieja. El leve cambio de postura, el indicio de piel desfigurada visible incluso a través del traje al tensarse mientras All Might se flexionaba, no era invulnerable, y si lo supieran. ¿Estás seguro? Izuku estaba pensando rápido, y la confirmación de Hir solo hizo que su sangre se enfriara más, mientras entrecerraba los ojos. ¿Cuál es la jugada? El líder mencionó a All Might. Joder, somos el Sebo, ¿no? Dios, odio ser el Sebo. Pero si fuera el Sebo, no. Somos una declaración. Si matan a una clase entera de estudiantes de la UA, esa es una reputación difícil de igualar. Recordó la imponente criatura negra que había seguido al líder hasta la zona. La forma en que sus ojos estaban desenfocados mientras avanzaba pesadamente tras el líder con la mano cubierta. La forma en que su piel estaba retorcida y desgarrada, y la comparó con el diseño anormal del arma biológica que acababa de enfrentar. Momo, necesito un favor. Izuku parpadeó y lo oyó. El estruendoso portazo de la puerta principal del Usj. No tengas miedo. Porque yo estoy aquí. De alguna manera, eso ya no llenó a Izuku de la confianza y la alegría que antes sentía. En cambio, mientras recomponía las cosas, sintió que la situación estaba a punto de empeorar. Shigaraki miró hacia arriba y sonrió bajo su máscara de mano, mientras que detrás de él, colgando del puño del gnomo por sus muñecas, estaba la forma ensangrentada y flácida de Aizawa. Ah, maravilloso. Ahora podemos empezar con la segunda fase. Kurohiri, llama a los jugadores de alto nivel y que mantengan alejada a la basura. Quiero que esto sea ininterrumpido. Shigaraki se estiró al incorporarse completamente, girando mientras relajaba el torso. Por supuesto, Tomura. En la calle afuera de la USG, mirando hacia el edificio principal de la UA, aparecieron 7 portales. Entonces, Izuku siseó mientras yacía en los respiraderos,
con un brazo sobre sus ojos mientras se concentraba más allá del dolor, antes de volver a mirar hacia abajo, retorcido torpemente para ver su trabajo, mientras los puntos se apretaban sobre su herida, una apariencia deformada y desigual que estaba seguro que estaba mal, mientras gruñía. Joder. 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 Gruñó y volvió a extraer la aguja, hasta el último trozo de la herida abierta donde el cuchillo había sido apretado. Casi se desmayó al verter el polvo cauterizante. Su denso poder ardía como ácido al detener la hemorragia. Los puntos que la cerraron fueron la guinda del pastel de dolor. Mientras remataba la última puntada desordenada, anudó el hilo antes de cortar la aguja. Relajándose lentamente, siseó de dolor y buscó a tientas un rollo de vendas, a juego con las que le cubrían la rodilla hinchada y la otra herida en la espinilla, mucho menos profunda. Respirando profundamente, miró a su alrededor y se movió para bajar por otro respiradero, arrastrándose más a través de la tubería, hasta que pudo ver una nueva rejilla, con luz más allá de ella. Hizo una pausa. ¿Quién carajo es ese? Abajo, la figura inconsciente de Waylon Park yacía inmóvil.